la mañana con un minuto, un saludo cordial. Iniciamos una edición más de nuestro foro empresarial. Hasta las 11 de la mañana te acompañamos con dos entrevistas en exclusiva con los principales referentes del plano empresarial y económico del país. La jornada de hoy, viernes, la puerta de un fin de semana, 9 de octubre del año 2020. Tenemos una temperatura de 25 grados en la capital del país, Asunción, al quinto día de levantamiento total de las restricciones de una cuarentena sanitaria que duró 208 días en nuestro país. Lo tengo el invitado del otro lado, pero antes quiero pedirle al señor director si por favor podría mostrarnos sobre cuál rubro vamos a estar teniendo el foco de nuestra entrevista. Muy bien, lo saludo al señor Luciano Álvarez, él es gerente de desarrollo de negocios de Sidesa. En breve vamos a conocer un poco más acerca de la empresa, pero quiero saludarlo, señor Luciano, buen día, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal, José? Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Sidesa, una empresa paraguaya que trabaja hace cuánto tiempo en el mercado, cuál es su función, si podría comentarnos un poco más para ponerle en contexto a la audiencia. Sí, por supuesto. Sidesa es una empresa paraguaya, 100%, tiene 18 años de presencia en el mercado de la tercerización de procesos de negocio y nos especializamos, casualmente en la tercerización de contact centers y procesos relacionados con los contact centers. Hoy día están empleando, imagino, a muchas personas y trabajando con cuántas empresas. Actualmente contamos con 1000 funcionarios y trabajamos con más de 20 empresas del medio local y también exportamos servicios a Argentina. ¿Cómo se podría entender la exportación de un servicio? Si podríamos ejemplificar. Sí, por supuesto. Nosotros atendemos clientes de diversas empresas cuyas casas matrices están en Argentina y tienen clientes en Argentina, y esos clientes los atendemos desde Paraguay. Vía telefónica, vía redes sociales. Ah, correcto, correcto. Ahora, ¿qué podemos entender? Nuestro tema del día, le comento a la gente, proyectos de omnicanalidad. ¿Qué podemos entender por una omnicanalidad y cuáles son esos proyectos que estarían incluyendo esta palabra? Bueno, mucho se habla de la omnicanalidad, sobre todo cuando tomamos en cuenta la situación actual generada por el COVID de la pandemia. Entonces, las empresas en general se empezaron a plantear en cómo atendían sus clientes. La omnicanalidad significa que los clientes son atendidos por más de una manera o por más de una forma. Es decir, tradicionalmente el comerciante o la empresa tenía una única vía de contacto con el cliente. Esta vía de contacto podía ser, por ejemplo, el mostrador, donde se resolvían todas las consultas y las interacciones con el cliente, ¿sí? Ese escenario se fue haciendo cada vez más complejo con la incorporación de medios telemáticos. Primero fue el teléfono, después fue el mail, después fueron los mensajes de texto, luego fueron las redes sociales y en este momento lo que está en auge, digamos, es el WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa? Antes el comerciante o el dueño del negocio tenía en su cabeza todo el negocio, quiénes eran sus clientes, qué compraban, cómo lo compraban, y él, en función de eso, hacía sus proyecciones, sabía qué comprar y a quién vendérselo. Eso, cuando apareció el teléfono, el dueño del negocio ya no pudo estar más haciendo las dos cosas. Entonces, tuvo la necesidad por ahí de contratar a un empleado o que alguien de su familia empezara a atender el teléfono. Entonces, ese conocimiento se empezó a dispersar entre su personal. Y después, además, empezaron a aparecer negocios con sucursales, con diferentes casas matrices. Entonces, la proliferación de medios de comunicación y de telecomunicación o telemáticos, y además de eso, la aparición de subsidiarias de las empresas hizo bastante complejo el tema. Al punto tal de que muchas veces competían entre una sucursal de una empresa y su casa matriz, o competía, como todavía pasa, entre el call center y la fuerza de venta de terreno. Entonces, la omnicanalidad, eso que yo te digo, de lo que estamos hablando, que te describía, es lo que se empezó a llamar multicanalidad, es decir,
atender a los clientes por varios canales. La omnicanalidad, de lo que trata, o el objetivo principal de la omnicanalidad, es poner el terreno, a poner al cliente, al consumidor, al usuario, en el centro de la escena. Entonces, la empresa empieza a girar alrededor del cliente. Eso implica que tengas algunos medios tecnológicos para poder atender a tus clientes, y además que tengas procesos de atención y de venta muy claros y muy definidos y conocidos por toda la organización. Entonces, ¿qué hace la omnicanalidad? Primero que nada, registrar todas las transacciones que vos tengas con tus clientes por los diferentes canales, y además, de alguna manera, darnos una idea de lo que podemos hacer para ser más rentable, más eficiente, o para tener clientes más fieles. Así de importante es el tema. Por supuesto que muchos asocian la omnicanalidad con atender de todas las maneras posibles, pero la omnicanalidad tiene más que ver con el cómo y el para qué, y no tanto con los canales que uno atiende. Correcto. Ahora, imagino que ser una empresa que brinda ese servicio, que esté cumpliendo esa demanda que hoy día tiene el consumidor de la omnicanalidad, requiere también una capacitación del personal para la utilización de la tecnología, para inmiscuirse un poco más quizás en temas que no competen al país, porque ustedes también brindan ese servicio al país vecino, sí, de la Argentina. ¿Y cómo trabajan para con esos 1.000 empleados que hoy día tienen, para que estén a la altura del servicio que están ofreciendo? ¿Son personas que tienen que tener cierto título universitario en específico, o se encargan ustedes de la preparación técnica? Mira, tocaste dos temas fundamentales de la omnicanalidad o de cualquier servicio de contact center. Primero que nada, claramente yo te decía de los procesos, y esos procesos son en los cuales las personas tienen que ser capacitadas para que la experiencia de servicio sea homogénea en todos los canales que la empresa cliente, o nuestro cliente en este caso, atiende a sus propios usuarios. Entonces, esto le agrega un condimento importante, porque nosotros en la mayoría de los casos somos simplemente, o realmente cumplimos una función muy importante, que es la atención telefónica o por redes sociales, distinta a la atención que tiene la empresa, la propia empresa, en su mostrador. Entonces, hay un trabajo también de sinergia y de complementariedad con nuestro cliente. Entonces sí hay un trabajo muy fuerte de capacitación y de permanente formación de los recursos. Respecto a los recursos, que es el otro tema que vos tocaste, los recursos humanos que ampliamos, mira, el rango etario que trabaja en los contact centers en general está entre los 20 y los 30 años. Esto no implica que no se pueda incorporar, no sea deseable que las personas de más de 30 años se incorporen a los contact centers, pero en general, por la carga horaria, que son normalmente 6 horas de trabajo, esto es un trabajo muy atractivo para los jóvenes, ya sea para primer empleo o como un empleo que les permita continuar sus estudios universitarios. Entonces, nosotros no necesariamente contratamos profesionales universitarios, sino gente que tenga un gran deseo de aprender, que sean muy dinámicas, ¿sí? Y que estén orientadas a determinado tipo de servicio. Esto, por supuesto, se determina a través de psicométricos, psicotécnicos, y se lo va formando para que puedan brindar los servicios que nosotros prestamos. Por supuesto, tenemos clientes muy grandes del sector financiero que sí nos requieren algún nivel de especialización o haber iniciado algún tipo de estudio terciario o universitario. Correcto. Ahora, ¿estas 1.000 personas trabajan de qué manera? ¿Hacen home office? ¿Ustedes tienen un edificio quizás corporativo desde donde se realizan todas las operaciones de los servicios que hoy día están ofreciendo? ¿O en dónde se aglutinan estas personas para realizar sus labores? Te cuento. Bueno, esto lo hablábamos en alguna entrevista que hicimos anteriormente con un colega tuyo, con una colega tuya.
Nosotros, la pandemia nos planteó una serie de realmente de desafíos muy, muy importantes. Normalmente el contact center, al menos en Sudamérica, son superficies que concentran muchísima cantidad de empleados. Nosotros tenemos 1000 y hay algunos que tienen 10.000 fuera de Paraguay. Entonces, la pandemia que planteó que esto ya no se pudiera hacer de la misma manera. Es imposible hoy en día aglutinar tantas personas en el mismo lugar. Entonces, encaramos el desafío del teletrabajo y hoy prácticamente el 50% de nuestra dotación trabaja desde su casa con una PC y conexión a internet de la misma manera que si lo hiciera desde nuestra oficina. Sí, por supuesto, aquí hay muchísimas previsiones que tienen mucho que ver con la infraestructura, por ejemplo, de la red eléctrica de Paraguay, que hay muchos cortes y demás, pero son cosas que nosotros venimos solucionando con bastante ingenio, digamos. Y después, por supuesto, tenemos gente trabajando en nuestro edificio. Nosotros actualmente estamos en tres ubicaciones, en Paseo de la Galería, estamos aquí en Torre de las Américas y un edificio propio frente a la Embajada Argentina. Entre los tres edificios tenemos alrededor de 700 posiciones de trabajo. Espectacular. Y tenemos, por supuesto, gente trabajando en estas posiciones con un distanciamiento, que eso era lo que te quería aclarar, hay un distanciamiento social muchas veces superior al requerido por el Ministerio de Trabajo. De hecho, hemos tenido prácticamente casi ningún caso de COVID y ninguno generado dentro de nuestras instalaciones. Qué espectacular. Ahora, si tuviéramos que nombrar todos los servicios que ustedes ofrecen como Sidesa, ¿qué podríamos nombrar aparte de lo que es el contact center? Bueno, digamos, el contact center en sí mismo son muchos servicios, no es uno solo. Tenemos telemarketing, atención a clientes, tenemos cobranzas. Dentro de cobranza atendemos diferentes tramos. Dentro de telemarketing no solamente hacemos telemarketing telefónico, sino que a través de redes sociales. Y dentro de lo que tiene que ver con atención a clientes, atendemos todo tipo de clientes, desde clientes de un segmento, digamos, bajo en cuanto a su consumo y en cuanto a los productos que consumen, hasta segmentos VIP en entidades bancarias. Servicios, mirá, además atendemos sector financiero, alimentos y bebidas, atendemos retails, como ser casas de electrodomésticos, empresas de salud, diferentes rubros. Y después, en lo que tiene que ver con otros servicios, también hacemos conciliación bancaria, trabajamos en social listening, que es para la medición de la reacción social en las redes sociales. Trabajamos en inteligencia artificial, en algo que se denomina speech analytics, que es para analizar el discurso de la gente en diferentes medios para procesarlo y poder aplicar acciones de inteligencia de marketing o de atención al cliente. Actualmente tenemos un proyecto muy interesante de telemedicina y de internación domiciliaria. Estamos trabajando con empresas de Argentina y de España en estos proyectos. Y son realmente tecnología de última generación que estamos trayendo a Paraguay y capitalizando eso con recursos locales. Espectacular. Juan Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Estamos conversando con el señor Luciano Álvarez, una vez más aquí por 5 Días TV, por parte de Sidesa, una empresa que terciariza servicios de contact center. Y realmente es una empresa que emplea a mucha gente. Es lo único que te puedo decir en pocas palabras, más de 1000 funcionarios con, en este caso, Sidesa. Y realmente tienen servicios de muy alta calidad. Interesante realmente, José. Gracias por el pase, Luciano. Un gusto saludarte. Igualmente, Juan Pablo, encantado. Igualmente para mí y para la audiencia también en este sentido. Creo que ya con José estaban abordando la primera parte. Ahora, de todas maneras, ¿cómo ven la proyección en Paraguay? Principalmente como un país, leía incluso esta mañana de que hay mucho capital extranjero que está viniendo al Paraguay en este momento. ¿Qué significa Paraguay? ¿Una oportunidad? Bueno, ¿un país en desarrollo?
Definitivamente Paraguay ofrece condiciones, diría, únicas en la región para brindar servicios como el que nosotros brindamos, entre otros, ¿no es cierto? Paraguay, además de tener esta posibilidad de brindar servicios de contact center, tiene una de las redes fluviales más grandes del mundo, la tercera flota mercante de río del mundo, tiene una capacidad de generación de energía gigantesca y además leyes que favorecen la instalación de empresas, de cualquier empresa. El caso nuestro es un caso bastante particular porque la tercerización es de servicio y no es tan tangible, ¿no es cierto? Porque no se ve, pero sí que hay empresas interesadas en venir a Paraguay porque además de esas condiciones económicas, técnicas, también hay un talento humano muy atractivo y que se adapta muy bien a las necesidades de diferentes empresas, a las necesidades de atención de diferentes empresas. La verdad que nosotros cobramos muy bien, vendemos bien y atendemos muy bien a los clientes. En general no me refiero solamente a acidez, sino que el Paraguay se caracteriza por un trato amable, por un trato correcto, educado. Entonces, hay mucho material humano para trabajar. Entonces, definitivamente es una oportunidad. ¿Hay un campo del contact center donde hoy día todavía no están asistiendo, que en un futuro se podría dar, que están proyectando incursionar? ¿Cómo? Perdón, no entendí la pregunta. Hay un área del contact center, usted mencionaba cuestiones de call center, marketing, cobranzas. Sí. Hay un área en específico que hoy todavía no estén cubriendo, que están proyectando incluir también dentro de los servicios que ustedes brindan. Mira, nosotros estamos muy orientados hacia brindar servicios de punta a punta o end-to-end, como se llaman normalmente en la jerga. Esto nos permite incorporar no solamente, por ejemplo, la fuerza de venta telefónica, sino hacer el desarrollo logístico, la distribución, el almacenamiento, la inteligencia y aportar productos y servicios a nuestros clientes para que ellos se sumen a diferentes campañas. De hecho, estamos suscribiendo ahora convenios con dos empresas de seguros muy grandes locales de Paraguay para hacer comercialización de seguros masivos. Nosotros nos asociamos con un reasegurador, con el reasegurador más grande del mundo para hacer esto, y lo que ofrecemos es casualmente ese servicio de punta a punta, desde el análisis de la base de datos, la venta, la generación de la póliza de seguro, la atención al cliente, la retención y la liquidación de siniestros. A eso es a lo que apunta el contact center o una empresa de servicio como la nuestra. Es incorporar todo el espectro de herramientas para ofrecer un servicio que la empresa compre llave en mano. Digamos, nuestro cliente tenga un servicio llave en mano. Simplemente nos tenga que contratar para que nosotros trabajemos y hagamos todo lo que necesita. Ahora, señor Luciano, ¿por qué cree usted de que las empresas están optando más ya por esta cuestión de terciarizar un que otro servicio antes que optar por abrir un nuevo departamento? ¿Tiene mayores beneficios quizás en los costes o por dónde viene la mano? Yo lo asocio con lo siguiente. Los costos de la tercerización, no necesariamente tercerizar es más barato que hacerlo uno, ¿sí? Pero muchas veces lo que hace la tercerización es permitir que las empresas se dediquen al core business o al corazón de su negocio, y las tareas que no están dentro del corazón de su negocio las externalicen. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si vos fabricás neumáticos, tu core business es la fabricación de neumáticos y probablemente la comercialización. Quizá la atención de tus clientes llevada adelante por un socio comercial como Sidesa te posibilita que vos te enfoques más en tu negocio
y confíes en un experto, la parte que a vos no te genera directamente ingreso o no, no está dentro de tu principal cadena de valor. Por supuesto, hay cuestiones relacionadas muchas veces con los costos, pero no necesariamente tercerizar es más barato que hacerlo uno. Y además, bueno, imagínate que hoy en día para meterte en inteligencia artificial es algo que no es barato, que requiere tecnología y que requiere ciertos conocimientos. Muchas veces las empresas no tienen tiempo para hacer todo ese camino. Bueno, nosotros ya lo hicimos para poder brindar ese servicio. No sé si responde eso a tu pregunta, José. Sí. Creo que sí. Luciano, la otra cuestión, sí. El capital humano. Trabajar en Paraguay es fácil con el capital humano, principalmente porque se dice de que tenemos talentos jóvenes, estamos en el bono demográfico. ¿Trabajan ustedes con profesionales paraguayos o dónde está el contact center? Porque tuvimos un tiempo una compañía en el Paraguay que lastimosamente, una compañía telefónica, mucha gente llamaba y le destinaban al norte de Argentina y tenía muchos problemas justamente eso. ¿Entendés por dónde voy, Luciano? Sí. Sí. Mira, nosotros, o los contact centers en general, los que están en Paraguay, son de origen paraguayo y trabajan en general con cuentas paraguayas. Por supuesto, es totalmente deseable exportar servicios porque eso genera divisas, genera mayores posibilidades de empleo y demás. Yo no sé si calificar de fácil o difícil el trabajar con talento paraguayo. Yo creo que yo he tenido la oportunidad de trabajar en varios países y cada país tiene su forma y su idiosincrasia. Y hay servicios que son exportables y otros que no son exportables. Es muy difícil que una empresa pueda llevarse un servicio de Paraguay en razón de que mucha gente en Paraguay todavía y afortunadamente habla su propio idioma, que es el guaraní. Entonces es muy difícil que eso se pueda exportar, porque realmente el guaraní se habla en Paraguay y un poquito en algunos lugares de Argentina. Entonces, ese idioma hace que la gente tenga una idiosincrasia particular. Pero el paraguayo sí habla español y tiene la posibilidad de atender a cualquiera que hable en español y aprender la idiosincrasia del resto. Y eso realmente el paraguayo lo hace muy bien. El paraguayo se adapta perfectamente a esa situación. Por eso es tan atractivo. Y nosotros trabajamos con gente muy joven. Realmente, hace un ratito lo hablábamos con José. El bono demográfico sí es una ventaja. Por supuesto que trabajar con millennials no es lo mismo que trabajar por ahí con una persona de mi edad o más grande, pero tiene sus particularidades. Pero esto del teletrabajo, por ejemplo, les ha ayudado mucho el millennial, porque se siente cómodo, porque está haciendo lo que le gusta. Ahora, me gustaría, perdón, José, me gustaría que nos desarrolles un poco más, porque el futuro de las empresas es trabajar con esta característica de personas. Hay una generación joven que está arremetiendo y empujando a una generación antigua que viene con una estructura de trabajo muy diferente. ¿Cómo se adaptan ustedes, Luciano? Decías el caso de que justamente les gusta al millennial trabajar desde sus casas. Te lo digo a título personal. A mí me encantaría ya a partir de ahora tener más trabajo en casa, pero hay cosas que a mí en lo particular me cuestan. Ayer di mi primera clase virtual en la universidad como profesor y me sentí completamente muy raro, ¿no? Pero tengo colegas que son mucho más jóvenes que yo y yo soy feliz, estoy en mi casa, trabajo desde acá, trabajo por producto o trabajo por objetivos y me es mucho más fácil. O sea, estamos atravesando un cambio generacional. Sí, yo creo que estamos atravesando un cambio generacional que probablemente no hubiera tenido la aceleración que tuvo en el último año si no hubiera existido el COVID. Entonces, este cambio, lo que pasó fue que se cristalizó una forma de hacer las cosas
y empezó, y realmente empezó otra, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? El millennial por ahí no necesita ese contacto personal que necesitamos vos o yo para poder trabajar. ¿Por qué? Porque sus relaciones ya están mediatizadas. A mí todavía se me hace muy difícil organizar un asado por WhatsApp. En cambio, a los chicos más jóvenes se les hace difícil hacerlo que no sea así. Y si vos compartís, yo tengo 4 hijos millennials, y están juntos y están todos con su celular. Y esa es su forma. Entonces, le es muy cómodo y le resulta muy atractiva la posibilidad de trabajar desde su casa. Para nosotros realmente no es tan sencillo. A ver, a mí las primeras 10 charlas que tuve por Zoom se me cortaba la llamada, no me podía conectar a horario, me equivocaba. Me costó como nos está costando a muchos. Pero para el millennial es sumamente simple. El desafío que tenemos que superar con ellos es evitar la frustración, porque realmente se frustran mucho más rápido de lo que nos frustramos nosotros y tienden a dejar un trabajo y saltar de uno a otro. Entonces hay que generar condiciones atractivas para que no haya esa rotación, porque en definitiva mayor rotación es pérdida de calidad, y pérdida de calidad, como todos sabemos, es costo y pérdida de ingresos, ¿cierto? Es así. Señor Luciano, por último, agradeciéndole el tiempo y deseándole el mayor de los éxitos. Los jóvenes de entre 20 a 30 años es la franja etaria que trabajan con ustedes. ¿Cómo podrían hacer las personas que quizás perdieron un empleo por pandemia, necesitan un nuevo empleo? Usted mencionaba la cuestión del primer empleo también, que ayudan a que un joven se inserte en este mundo laboral. ¿Cómo hacen las personas para enviar quizás un CV, un número de contacto, redes sociales? Bueno, nosotros tenemos, por supuesto, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, tenemos nuestra propia página web y permanentemente estamos publicando búsquedas para nuestro servicio. También yo hace un rato te comentaba, sí, nuestra franja etaria principal es esa. Lo que no quita que tengamos gente de 30 años en adelante que ya hace varios años que trabajan en el rubro. En general, nuestros supervisores, nuestros responsables, nuestros jefes, son gente ya con una trayectoria y con una mayor edad. Porque además, no solamente un excelente primer empleo, el contact center, sino que también uno tiene la posibilidad de hacer una carrera dentro del contact center, dentro de la empresa de tercerización. Y por ahí muchas veces las empresas de este rubro han sido o son subvaloradas diciendo que no, a mucha gente no le gusta. Y la verdad que son muy pocos los lugares donde vos podés trabajar en tu primer trabajo, que trabajes con la tecnología que trabajan los contact centers, con los procesos que trabajan los contact centers, con los controles, con las devoluciones de calidad, con las capacitaciones que nosotros tenemos. Entonces, es un excelente primer empleo y una excelente posibilidad de hacer una carrera. En cuanto a contactarse con nosotros por cualquiera de esas vías, lo pueden hacer, presentar sus postulaciones, y nosotros normalmente damos feedback tanto a las personas que ingresan, por supuesto, como a las personas que no han sido seleccionadas y siguen participando de procesos que tenemos activos. Luciano, gracias Sí. por tu tiempo. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias, José. Muy amable. Vamos a la pausa, José. Estamos hoy viernes ya en nuestro foro empresarial y a la vuelta seguimos con más de nuestro encuentro diario.